Así que, como siempre tenemos prisa, yo dije, bueno, esto hay que solucionarlo. Voy a empezar una serie. Es decir, que hoy no tengo problemas con el tiempo. Vamos a empezar una serie de esta preciosa carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Son 6 capítulos y no sé qué tiempo nos coja, pero cada vez que me vean aquí, pues estaremos ahí. Donde terminemos hoy, ahí mismo le ponemos una marquita y continuamos entonces la próxima oportunidad. Estoy seguro, esto es por fe. Estoy seguro que me van a dar otras oportunidades y que entonces vamos a continuar. Es una carta interesante, tiene 6 capítulos esta carta y escribí algo y soy malo leyendo y lo voy a leer para que comencemos, pero voy a leer los primeros 5 versículos de el capítulo 1. Gálatas está después de 2 Corintios, ahí mismo. Entonces, estos primeros 5 versículos dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias, esta es tu palabra. Sabemos que es bendita. Te ruego que nos ayudes en esta mañana a entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Permite que, como mismo dice tu palabra, no seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores de lo que el Espíritu Santo nos dé para este día. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Le puse como tema principal al día de hoy el verdadero evangelio. Escríbanlo ahí, el verdadero evangelio. Nosotros sabemos que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, ha pasado por muchísimas dificultades desde la misma fundación, desde el mismo comienzo, hasta el día de hoy y hasta el día de Cristo. Es decir, el simple hecho de que el Señor Jesús es quien funda la iglesia, el Señor Jesús es quien da su evangelio, el Señor Jesús es quien entrena a los discípulos que van a seguir después de él, y toda esa cadena que ha seguido hasta el día de hoy y lo que seguirán si este fuera nuestro último día, han tenido problemas. Ha habido problemas, ¿por qué? Porque nosotros estamos viviendo un mundo que no está bueno, un mundo que no es bueno, un mundo que nunca, déjenme aclarar, que nunca ha estado bueno, porque nosotros decimos ahora mismo, no, las cosas están al borde, pero si esto les sirviera de algo, todavía no están al tope. Nosotros podemos mirar la Biblia y ver que hubo un momento en Génesis 6 que el Señor dijo que la maldad era tan grande, era tanta, que no hubo otra solución que terminar con todo lo que respiraba. Entonces no hemos llegado ahí, pero estamos caminando hasta ahí, es decir, las cosas están malas. Entonces, hubo alguien que dijo que esta carta de Gálatas, del apóstol Pablo a los Gálatas, inspirada por el Espíritu Santo, es la declaración de independencia del cristianismo. ¿Por qué? Porque desde el mismo comienzo de la fundación de la iglesia, hubo problemas en la iglesia con los hermanos dentro y fuera de la iglesia. Y Pablo le escribe a 2 grupos de personas, 2 grupos nada más. Los creyentes, para que siguieran perseverando, y los no creyentes, para que pudieran ser creyentes. Entonces, nuestra intención en esta mañana
es justamente hacer lo mismo. Hablar con los creyentes que están aquí en la iglesia y hablar por si acaso aquí también dentro de la iglesia o en cualquier lugar que escuche, no hay personas que no sean creyentes. Entonces Pablo nos va a ayudar a nosotros a ver lo que es el evangelio auténtico, el evangelio verdadero. Entonces él comienza esta carta, dice a las iglesias de Galacia. Eso nos llama la atención que no era una sola iglesia. Galacia era una región de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Pablo y Bernabé pasaron por estas regiones en su primer viaje misionero, estableciendo varias iglesias. Timoteo, que fue compañero de Pablo, era del área de Derbes y Listra en Galacia. Es decir, Galacia era una región, no era, porque por eso vemos que dice el plural, las iglesias. Es decir, no era un solo, no era una sola región, no era como Tesalónica, eran varias regiones, en cada región había una iglesia. Hay a veces una gran discusión entre los comentaristas. Sí, en el norte y en el sur. O sea, era una región compuesta de norte y sur. Lo que somos dominicanos sabemos, ¿verdad? Lo que es norte y lo que es sur. Entonces, hay una discusión si le escribió al norte o si le escribió al sur. Nosotros vamos a obviar la discusión porque a nosotros lo que nos interesa es el mensaje de lo que Pablo escribió. Entonces, por eso nos vamos a concentrar en el mensaje de lo que él escribió. Entonces, dice que en el siglo III antes de Cristo fue invadida por los celtas galos y de ahí su nombre, Galacia o tierra de los galos. De ahí proviene ese nombre de esa iglesia. Los que han estudiado saben que eso es básico. Dice también, esa región es mencionada también por Pablo, que había predicado, y Pedro hace mención en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Lucas también hace mención en Hechos 16:6 y 18:23. Es decir, cuando Pedro escribe su primera carta, muchos de los cristianos que habían sido dispersos, recuerden que esa carta fue a la dispersión, esa fue parte del que cayeron algunos de esos cristianos en la persecución. Algunos consideran que esta carta fue la primera carta escrita por Pablo. Hay una discusión sobre eso también. Cuando hay discusión, nosotros lo que hacemos es que tenemos nuestra propia opinión, pero no nos detenemos en la discusión. Pablo, al escribir esta carta, estuvo muy preocupado, lo muestra, y eso lo vamos a ver, por los problemas que hubo en estas regiones en cuanto al evangelio que ellos habían recibido. Y dice que el problema principal fue que los judaizantes que estaban obligando a los hermanos que no eran judíos, y recuerden que estas iglesias estaban compuestas básicamente por judíos y por gentiles. Entonces, los que han estado en iglesias mixtas saben los problemas que hay dentro de las iglesias mixtas. Siempre hay problemas de cultura, porque recuérdense que lo que se hace y se dice en un lugar, a veces una palabra que nosotros los dominicanos decimos normal, a veces para un hondureño puede ser una mala palabra, lo que sea, y era un problema enorme. Entonces dice que le exigían a los gentiles que debían circuncidarse para poder tener comunión con ellos. Es decir, la comunión que nosotros tenemos, este servicio de comunión que tenemos, ellos le exigían la circuncisión. La circuncisión era parte de la ley, ¿verdad? Y entonces el debate central era la ley y la gracia. ¿Usted puede creer que esos debates están hoy día todavía? Porque dentro de las iglesias cristianas a veces la gente quiere vivir la ley y la gracia. Entonces, nosotros vamos a ver y a pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que está escrito y lo que aplica para nosotros en el día de hoy. Muy posible que no sea, como siempre digo, cuando enseño una carta, es muy posible que ese no sea el problema. Ahora, lo precioso de la Biblia es
que los problemas de la Biblia, aunque nosotros los nuestros sean diferentes, nos muestra la manera de cómo solucionar, de cómo lidiar con los problemas que a veces hay en la iglesia. Y si usted que viene por primera vez pensaba que no, en las iglesias hay problemas también, en todas las iglesias, porque las iglesias no están compuestas por ángeles. Somos personas que pensamos, que hablamos, que actuamos, pensamos diferente. Ahora, lo importante es que nosotros tenemos en común el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, dicho esto, como base, nosotros entraremos al primer versículo en esta mañana de esta carta, donde Pablo se autodefine como autor de la carta y también el título de apóstol. Esto tiene una doble implicación. La palabra apóstol en sí lo define como un enviado de Dios a un propósito. Eso es el significado común, enviado. La iglesia puede enviar a alguien a hacer una misión. Las iglesias cristianas envían misioneros. Estos misioneros van bajo la sombrilla de la iglesia y van a hacer una función, se puede decir una función apostólica, pero debo aclarar entonces que esta implicación, la otra definición de esta implicación, apóstol fueron 12 personas elegidas por el Señor, 12 personas, ese ministerio apostólico del que Pablo está haciendo referencia aquí, no es el primero que dije, sino el segundo. Pablo fue un apóstol del Señor Jesucristo, igual que los 11 anteriores a él. Y esto también tiene una gran discusión. Esto tiene una gran discusión dentro de los pensamientos de las personas que se han dedicado a estudiar la Biblia. Entonces, nosotros no tenemos la respuesta a una si es o si no es. Ahora, personalmente, yo creo en la Escritura. Personalmente, yo creo en el trabajo apostólico de Pablo, porque de no ser así, entonces no creyera en más de la mitad de la escritura del Nuevo Testamento, 14 libros que Pablo escribió, que están aquí. Entonces, apóstol, no de hombres ni por hombre. Esto es algo interesante. Lo que pasaba, y algunos creen que Pablo estaba haciendo referencia a designaciones que hacían los hermanos en la iglesia, algunos creen que Pablo se refería específicamente a la designación que hizo Pedro y los discípulos del Señor cuando eligieron a Tomás. Muchos cuestionan el método, el tiempo, la forma, y no simplemente Tomás, sino cosas que se hacían en la iglesia. Entonces Pablo quiere darle autenticidad a su autoridad apostólica, porque va a tratar un problema apostólico, un problema de vida espiritual y muerte espiritual, un problema tremendo. Entonces le está dando autoridad, se está dando la autoridad que Dios les ha dado. Entonces por eso él dice, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Aquí hay un mensaje. Mire, Pablo comienza esta carta y comienza este versículo hablando de la resurrección de Cristo, hablando de la muerte de Cristo en este primer versículo. Por eso le dije que estaba escrito a dos públicos. El público cristiano debe ser recordado siempre del sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo para el cristiano de hoy día quiere decir que nosotros no estamos exentos en algún momento, en alguna situación de pasar dificultades. Entonces hay algunos cristianos en el día de hoy
que entienden que el hecho de que son cristianos le está exonerando de lo que está viviendo el mundo de hoy. Eso no es bíblico ni es verdad. La cruz de Cristo, el padecimiento de Cristo, la muerte de Cristo nos lleva a nosotros a la resurrección. Podemos decir que no va a haber resurrección si no hay muerte. No hay resurrección. Entonces, nosotros no podemos coger como el cuento solo la parte buena. Dirían los viejos en los campos, comerse la masa y dejar los huesos. Los huesos son parte de la masa, también están ahí, son el sostén. Entonces, si usted está pasando dificultad en esta mañana, usted que escucha y está viviendo un momento difícil, tiene que volver a la cruz de Cristo. Tiene que mirar el padecimiento de Cristo. Y entonces usted diría como el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 4, si Cristo padeció en la carne, tengamos nosotros ese mismo sentir, es decir, póngase en su mente, póngase y téngalo en la mente, que usted puede padecer. Ojalá que no le toque. Hay hermanos que no le va a tocar, pero si le tocó, usted puede padecer y eso no empiece a preguntarse en el momento del padecimiento, ¿dónde está Cristo? Porque Cristo está a la diestra de Dios el Padre. Cristo está en su mismo lugar. No se va a mover de ahí hasta que Dios no lo ordene. Entonces, el segundo versículo dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo tuvo un equipo de hermanos. Y esto nos enseña a nosotros en el día de hoy que la iglesia no es de llaneros solitarios. La iglesia necesita equipos de personas que estén dispuestas y disponibles a trabajar. Usé dos palabras, dispuestas y disponibles. ¿Qué es lo que sucede a veces? Que hay mucha disposición y poca disponibilidad. Y si usted quiere ver, las hermanas que ensayan, la lucha que le da juntarse para ensayar. Si usted quiere ver, ahora viene el verano y nos imaginamos que nosotros debemos de hacer algo ahora en verano. Usted verá cuánta gente el domingo van a decir que sí. Y usted verá cuánto vienen. Claro, yo sé que aquí es diferente, aquí hay que mejor decirle no vengan, pero en la mayoría de los lugares, 20 levantan la mano y aparecen 3. Y vienen con el reloj en la mano, porque, bueno, pero Pablo tuvo su equipo de personas que colaboraron con él y Pablo fue muy delicado. Siempre cuestiono la delicadeza, me llama la atención que Pablo tenía con las personas que colaboraban con él. Siempre eran mencionados, siempre le estaba dando la gracia, siempre estaba agradeciendo porque entendió que el ministerio es un equipo y si es un equipo y es lo que nosotros conocemos, miramos un juego de los Yankees, vamos a ver que hay uno en primera, hay uno en segunda, hay uno en tercera. No hay una gente que juegue toda la base. No la hay. Entonces, Pablo te está diciendo en esta mañana, perfecciónate en tu base y trabaja en tu base. Eso nos toca a nosotros en esta mañana. El versículo 3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz. Pablo es llamado el apóstol de la gracia, porque los escritos de Pablo tienen 100 veces mención de la gracia y el Nuevo Testamento 55 veces. O sea, cuán importante. Pero la gracia y esta gracia que Pablo apela sigue siendo la gracia del evangelio, la gracia de la salvación, la gracia de la libertad que nos ha dado el evangelio de Cristo, que nos ha exonerado de tantos sacrificios, de tantos rituales. Y esto le está diciendo, usted no tiene que hacer ningún sacrificio más, no importa cómo se llame.
el evangelio de la gracia te exonera de los sacrificios. Entonces Pablo apela a la gracia para ese grupo de gentiles creyentes. Y vuelvo y digo que habían dos grupos, pero dos formaban uno, que eran los gentiles creyentes y los judíos creyentes. Esos dos grupos formaban uno, aunque el problema era entre ellos básicamente, pero formaban un grupo, el grupo de los salvados, y estaba el otro grupo, que es el grupo que no es creyente. Y usted sabe que nosotros estamos divididos en dos grupos. No existe más nadie, existe la gente que cree y que ha creído de verdad, y existe la gente que no cree o que ha creído en falso. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, él usa para los griegos la gracia, y para los judíos la paz, shalom. Esa palabra en el lenguaje judío, eso se repite en todos los lados. Paz, shalom, ese es el saludo de ellos. Y Pablo hace lo mismo, dice del Dios el Padre, y siempre metiendo a Dios el Padre, ya esta es la segunda vez, y a Jesucristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Otra vez, mire, esto hace 2000 años. Esta carta se escribió entre el 40 y el 50, más o menos. Las fechas en la Biblia siempre son aproximadas. Y oiga, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de un siglo malo. Por eso le decía al principio que nosotros estamos viviendo un tiempo difícil. Es un tiempo malo, porque es que el tiempo no ha estado bueno, porque es que nosotros dañamos y decimos el tiempo, pero esto, usted sabe que es la persona. El tiempo sigue siendo, el día sigue siendo el mismo y el mes el mismo, pero la persona cada vez estamos peores. Entonces dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, Dios el Padre, Jesucristo el Hijo. Pablo empieza haciendo la base de quién es Dios, de la soberanía de Dios el Padre, de Dios el Hijo, que es el mismo Dios. Y yo creo que el versículo más precioso que debe haber para ver que Jesucristo y Dios es uno mismo, es uno, y esto era un problema entre ellos, porque recuerde que esta parte del pueblo judío no creían en Cristo. Entonces, si usted va a Juan, anótelo nada más, Juan capítulo 10, versículo 30, es el versículo de más claridad, donde dice Dios y el Padre y el Hijo, uno son, uno son. Entonces, con esta introducción que nos llama la atención, porque recuerden que en todas las demás cartas, casi en la mayoría, Pablo empieza elogiando a los hermanos, piensa diciendo que ora por los hermanos, piensa diciendo que está agradecido, está alabando a los hermanos, mas sin embargo en esta carta no hay alabanza, no hay piropos. ¿Por qué? Porque había un problema y se iba a tratar un problema. Entonces, ¿cuál fue el problema? Bueno, yo le puse como título el verdadero evangelio. Pablo empieza entonces a desarrollar por qué le interesaba que estas cartas fueran enviadas y leídas en las congregaciones para que se corrigiera el problema. Y eso nos llama la atención. Es decir, cuando nosotros conocemos un problema dentro de nuestro medio, en vez de nosotros salir a whispering por ahí, a murmurar y a qué sé yo qué por ahí, nosotros debemos acercarnos a la persona apropiada, la persona adecuada, la persona que usted sabe que puede resolver el problema. Y nosotros debemos exponer el problema, porque a eso nos manda. Entonces, se hace a veces todo lo contrario. Dice Pablo en el versículo 6 de este primer capítulo de Gálatas, hablando del verdadero evangelio, dice, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado
del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire, esta palabra maravillado tiene que ver con dos definiciones que se usan en nuestro lenguaje. Hay una que es sorpresa, usted se sorprende para positivo. ¿Cómo se explica eso? Por ejemplo, ustedes que están estudiando, crecen juntos un grupo de muchachos y se van a la universidad, se casan, hacen una vida cada uno por ahí y a los 20 años se ven. Y usted se entera que ese compañero suyo de la escuela es un médico famoso, es un científico, es una cosa del otro mundo. Ese que usted le ayudaba a hacer las tareas y que no hacía tarea y que llegaba tarde y que se le dormía al maestro. Usted se entera que ese es un tremendo científico. Wow, usted se sorprende. Usted se maravilla de que ese muchacho que era así y que el maestro lo llamaba tanto a la atención, no nuestros jóvenes que están aquí en esta mañana, que son modelos en la escuela en cuanto a tarea y en cuanto a llegar temprano y a levantarse solo y a dejar su cosa preparada. Ese es otro caso. Entonces, esa es una maravilla positiva. El caso de Pablo que nos concierne en esta mañana es negativa. Y es negativa porque nosotros los que predicamos apelamos que cuando una persona se convierte al Señor y se convierte por la vía correcta y cree en el Señor correcto, porque ese es el problema básico número uno que Pablo intenta tratar y que nosotros intentamos tratar, es que en este día de hoy, en este mismo tiempo, la gente quiere un Señor hecho a su manera. La gente quiere vivir la vida a su manera. La gente quiere hacer lo que quiera hacer. Y cuando se recuerda porque tiene un problema, que puede ser una enfermedad, que puede ser una depresión, que puede ser cualquier cosa que sea, que es muchas veces el resultado de lo que estamos viviendo y cómo estamos viviendo. Porque déjame decirte que las enfermedades llegaron, fue por la desobediencia, y las enfermedades siguen por la desobediencia y están con nosotros y van a estar con nosotros. Pero los que predicamos tenemos solución. Porque nosotros estamos predicando un evangelio y le estamos diciendo a la gente que necesita escuchar el evangelio, gente que han puesto todos sus recursos y han hecho todo lo que sea posible para solucionar un problema y no lo han solucionado. Cristo puede solucionarse ese problema en esta mañana, en este momento, en esta hora, ahora mismo. Cuando tú entiendes que la ciencia no tiene todas las respuestas, porque la ciencia no la tiene, porque no la tiene. Usted no sabe que usted va al médico y le descubren alta presión y le dan una pastilla y usted se va a morir tomando esa pastilla. Porque eso no cura. Ahora, yo lo que te digo es que el evangelio que Pablo presenta aquí en esta carta y que nos presenta a nosotros, te garantiza que si tú lo crees, y para creerlo tienes que escucharlo, y qué bueno que me estás escuchando, si tú lo crees y tú entiendes que necesita algo diferente, porque agotaste todos tus recursos y todo sigue igual, entrega tu vida al Señor en este día y tú verás la diferencia. Entonces Pablo en la maravilla dice, él se maravillaba de que ellos se habían alejado de la gracia, alejado de la fuente, alejado de Cristo, alejado de la salvación, alejado de lo que recibieron. Y ese es el caso, segurito, de alguna persona que me escuche, no se sabe dónde, que venía a la iglesia, que estaba aquí, que existía aquí, y por quién sabe qué se dejó meter cosa de Satanás y hoy no está, y no está en un lado y no está en otro. Eso es lo que tú crees. Si no está aquí, está allá, porque no hay un punto medio. Y no hay un punto medio. Y déjame decirte que el estar donde tú estás
es estar en un campo minado. Yo lo pongo de esta manera. Tú estás en un campo minado. Está en un campo minado. Caminar en un campo minado. Pregúntele a esta gente, a los ucranianos ahora mismo, que por donde pasan los rusos dejan bombas sembradas y cada vez que alguien pasa y la pisa explota, es uno menos. Entonces, si tú estás sin Cristo en este día, en esta mañana, tú estás en un campo minado, tú puedes explotar en cualquier momento, porque nosotros estamos viviendo un tiempo muy difícil. Miren lo que pasa ayer y allá arriba en Búfalo, un muchacho cualquiera, 18 años, mire, un niño. ¿Cuánta gente tiene 18 años aquí? No, Moisés, déjela abajo, los niños. 18. ¿Verdad? Cargado de sueños, tú sueñas ir a estar en la universidad, ¿verdad? Terminar tu carrera, casarse, tener una familia, terminar sus sueños, que eso es normal, eso no tiene nada de malo. Mire, con 18 años, 10 muertos creo que van 10, un shooting. Disparó ahí a un grupo de personas de color, un ataque racista, lo que sea. Lo que te quiero decir es algo. Mira, la muerte es real y yo no tengo problema con que la gente rechace o no crea en Dios. Está bien. Tú no crees en Dios, pero tú crees en la muerte. Tú sabes que la muerte es una sentencia dada por el Dios que tú no crees. Tú sabes que Dios está por encima de la muerte. Tú sabes que Dios sabe cuándo es nuestro último día, que ni tú ni yo sabemos. Y tú sabes lo riesgoso que fuera que tú estés aquí en esta mañana y que tú escuches que el predicador está diciendo que tú estás en un peligro inminente. Es como si tú te fueras a tirar cuando el tren viene. Oye, como te estoy diciendo, la vida que tú estás viviendo sin Cristo es como si te fuera a tirar cuando el tren viene. ¿Qué tú crees que le pasa a una gente que se le tire al tren cuando viene a esa velocidad? Entonces, Pablo se sorprende, se maravilla, ¿verdad? De que ellos que habían recibido el verdadero evangelio y el verdadero Cristo, que es el Cristo que Pablo está presentando, el Cristo de la salvación. Nosotros no presentamos ni predicamos el Cristo de la iglesia. Nosotros predicamos el Cristo de la salvación, que es nuestro Cristo en la iglesia. Lo que te quiero decir que te agradezco porque venga a la iglesia, pero ven a buscar a Cristo. El Cristo que nosotros presentamos en la iglesia es el Cristo de la salvación, el Cristo que te puede salvar, porque tú necesitas salvación y tú la necesitas a través de Cristo. Entonces, él le dice que está maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que lo llamó por la gracia de Cristo, la gracia que dijimos al principio. Esa es la gracia salvadora. Y esa gracia salvadora de Cristo te dice que tú no tienes que traer nada para venir a la iglesia. Te dice que para tú ser salvo tú no tienes que hacer ningún sacrificio, ni mucho menos tienes que dar ningún dinero. Y me agrado cada vez que cuando aquí recogen la ofrenda que hacen esa aclaración, porque como nosotros vivimos en la calle y hablamos con personas, cuando la gente le hablan de la iglesia, dicen, no, ahí nada más se pide dinero. Qué bueno, aquí no se pide dinero. Aquí pedimos que tú vengas para que escuche la palabra de Dios, porque tú no necesitas dinero para salvación. Lo único que tú necesitas es venir, estar aquí y escuchar el mensaje y dejar que el Espíritu Santo te convenza, porque nosotros no somos Espíritu Santo, nosotros solo te presentamos la palabra, te presentamos la Biblia, te presentamos lo que dice, te presentamos y te decimos y te aclaramos si es necesario que la única persona que puede salvar personas es Cristo. No puede ser la Virgen, no puede ser el Papa, no puede ser el pastor, no puede ser nadie que no sea Cristo. Solo Cristo, porque es lo que dice la Biblia. Por eso Pablo le escribe en el nombre de Dios y de Cristo. Y nosotros intentamos mencionar a Dios y mencionar a Cristo. Dice que esa gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Miren, el problema que sucede con hoy día es que cada ser humano quiere acercarse
al Dios que él mismo ha creado, número uno. Número dos, lo quiere hacer a su manera, lo quiere hacer cuando él quiera. Es como cuando tienes sed, voy a la fuente, busco a la nevera, busco la botella de agua porque tengo sed y me la bebo. Se me quitó la sed, dio agua. Así hace la gente. Entonces, Pablo le está presentando el Cristo que te puede salvar, el Cristo que quiere salvarte, el Cristo que no te va a estar pidiendo cuenta de lo que tú hiciste, ni lo que tú hacías, ni quién tú eras, ni cuánto tú ibas a dar. No, tú vienes a Cristo de donde mismo tú estás. Tú vienes a Cristo como mismo tú estás. Tú vienes a Cristo buscando lo que tú no tienes y necesitas y no puedes alcanzar. Entonces aquí está la gracia de Cristo que se hace suficiente, que es la que te puede alcanzar, porque tú no vas a alcanzar a Cristo. No hay manera de que tú lo alcances, pero la gracia de Cristo sí te puede alcanzar. Entonces, él le dice que siguieron un evangelio diferente. Eso es lo que la gente está haciendo hoy. Las iglesias están llenas de personas que están siguiendo un evangelio diferente, que no es que existe, y él lo va a aclarar. No es que existe un evangelio paralelo. No hay otra manera de salvación que no sea a través del evangelio verdadero de Cristo. No hay otra persona en el mundo que pueda salvar personas que no sea Cristo. Y todo el que está yendo donde está y está haciendo lo que hace y está siguiendo a quien sigue, que no se llama Cristo, está perdiendo su tiempo, y no es tiempo de perder el tiempo. Porque es que tú no sabes cuándo es el último día, y vuelvo a recalcar sobre esto. Ay, si yo supiera cuántos días me quedan, yo creo que yo fuera el mejor esposo, pero no lo sé. Yo no sé cuántos días me quedan, y siempre digo en la meditación, esta puede ser mi última. Pero si fuera mi última, yo no tengo problema con salir ahorita y cruzando la calle, y usted dirá, este es un trágico. Pero es que esto es lo que pasa a diario. Yo venía ayer de hacer una diligencia, y cuando vengo por la 116 veo un taxi parado alante de y freno, y era que acababa de chocar un muchacho que sale corriendo de mitad de la calle. No le dio tiempo ni a verlo ni nada, el muchacho tendido ahí en el suelo. Ahí me parqué, llamamos, duré como 5 minutos, ahí llamamos y vinieron los servicios de emergencia. Parece que él estaba bien, porque recordemos también que ahora la gente a alguien le topa y ya tú sabes lo que es, lo que sea. Pero de esa misma manera, te pueden chocar en un segundo. Ese muchacho salió corriendo a cruzar, no sé qué era, si era que se le iba la guagua o lo que fuera. Y entonces tú sales en esa misma prisa, y en esa misma prisa puede ser tu último día. Oye, esa misma prisa puede ser tu último día. Y si tú que me escuchas en esta mañana pensaras, porque tú no lo sabes, y tú pensaras, wow, ¿y si fuera hoy mi último día? ¿Podrán los rezos que hace alguien después que me muera llevarme al cielo? No, no. Porque para tú ir al cielo, Dios, que es el soberano, ha establecido que tú tienes que confesar con tu boca que eres pecador. Y no te enojes, ni mucho menos, porque es que todos somos pecadores, dice la Biblia. O sea, eso no es nuevo. Y no eres tú solo, es que todos somos pecadores. Y como todos somos pecadores, nosotros tenemos que llegar a Dios es a través de Cristo. Nada más a través de Cristo. O sea, si tú un crucifijo, una crucecita, a través de Cristo. Porque hay mucha gente que va a tener grandes sorpresas porque le hicieron creer que podía ir al cielo o que alguien lo iba a llevar, y dejaron a Cristo fuera de la ecuación, y tremendo problema. Entonces dice, no que haya otro. No hay otro evangelio, no hay otra manera, no la hay. La Biblia es categórica en decir no hay otra manera de llegar al cielo que no sea a través de Cristo. No hay otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo. Dice, sino que hay algunos que os perturban
y quieren pervertir el evangelio de Cristo. De eso está lleno el mundo y están llenas muchas iglesias. ¿Cómo se pervierte el evangelio? Bueno, hay varias maneras de pervertir el evangelio. El evangelio se pervierte cuando a la gente no se le hace entender que es pecadora y que el pecado y la paz con el pecado no te va a traer paz con Dios. Si tú estás en pecado y tú estás en paz con el pecado y tú estás bien con el pecado, tú no vas a estar en paz con Dios. No hay manera. Hay otros que han elegido el dinero en cambio para la salvación, porque todo su evangelio tiene que ver con dinero. No hay un texto en la Biblia que hable que no sea de dinero, y entonces han cambiado la verdad del evangelio por ese otro que no es alternativo y que no es parecido y que no es paralelo. El evangelio de Cristo no tiene paralelo, no tiene parecido, no tiene igual. El evangelio de Cristo es el evangelio que te puede salvar. Y entonces es necesario que usted entienda en esta preciosa mañana y en este versículo 7 que nosotros los que somos creyentes, y yo sé que aquí hay jóvenes y yo no me bajo de aquí sin decirle algo a los jóvenes. Pónganse de pie los jóvenes, por favor. Los jóvenes. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí. No. Yo estoy diciendo, por favor, los jóvenes. ¿Pueden venir aquí delante? Yo sé que es un poquito incómodo, que nunca lo hacemos. Todos los que sean jóvenes, qué bueno. Qué bueno. Miren, no se sientan en bares. Esta es la casa del Señor. Estamos aquí en la presencia del Señor. ¿Quiénes de ustedes son verdaderamente creyentes? ¿Quiénes más? Amén. Believer, ¿verdad? Believer, sí. ¿Me entienden en español o en mi mal inglés? ¿Cómo prefieren? ¿Mal inglés o español? Ok, miren, es necesario. Los que son creyentes, ustedes que son creyentes, ustedes van a la escuela, ustedes tienen un paquetón de muchachos desacatados. Ustedes conocen esa palabra, desacatado quiere decir que no hay regla. Nadie le pone regla, nadie nada. Ellos se visten como quiera, llegan como quiera, no importa nada, no hay ningún tipo de regla, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros entendamos que hay un solo evangelio que no tiene edad. Hay un evangelio que es para todo el mundo, que es el evangelio de salvación. Y ese evangelio de salvación lo que hace es que salva tu alma. Porque tú y yo y tú y tú y tú y tú y tú y tú y todos nosotros vamos a morir y no hay edad. Ustedes han oído que alguien se muere, la madre dando a luz y se muere, ¿verdad? Y han escuchado que hay niños que se mueren antes de nacer. Es decir, no hay edad para la muerte. Yo sé que ustedes tienen la presión del mundo y nosotros la sabemos, porque es bien difícil en la escuela, es difícil tú decir que tú eres cristiano y que tú vas a la iglesia, porque se burlan de ustedes. Si ustedes mañana dicen que estuvieron en la iglesia, seguro se burlan de ustedes, pero tú sabes que llegará un día que Dios se burlará de ellos. Y si ustedes entienden, porque yo sé que ustedes entienden, y que la solución a la vida de ustedes y a ser buenas personas no es que el mundo entero está dañado, es un poquitito de gente la que son malas, pero son tan malas que parecen muchos. Tú ves, porque hacen tanta cosa. Yo fui a buscar a la niña los otros días a la escuela y salieron dos niñas mal vestidas como siempre, casi desnudas de la escuela, y estaban fumando ahí mismo, se esconden en la cosita de la pared, fumando ahí. Tú sabes la pena que da eso, porque tu cuerpo no está hecho para eso, para fumar. Entonces uno le da pena y yo sé la presión que es, pero tú sabes que lo más importante, porque como no sabemos, es que ustedes entienden que Dios es el creador, no importa lo que diga la gente. La segunda verdad es que Dios tiene control de la vida.
La tercera verdad es que Dios puede hacer y darle la fuerza a ustedes para mantenerse en ese ambiente malo. Dios le puede dar la fuerza a ustedes y ustedes pueden ser cristianos porque ustedes han escuchado el evangelio verdadero. El evangelio verdadero te dice que eres pecador y que tú no vas al cielo. El día que te mueras hay dos lugares. Está el cielo que Jesucristo ha preparado para nosotros, que no hay bullying ahí. En el cielo, en la gloria no hay bullying. Y está el infierno que va a vivir con Satanás. No es que te va a morir y te va a quedar, no, tú vas a ser despertado igual. Y entonces vas a vivir con Satanás. Entonces, esa gente que se burlan de nosotros hoy, eso van a estar ahí. Yo no quisiera que los amigos de mis niñas y de nosotros estuvieran ahí teniendo nosotros la verdad del evangelio. Es sencillo, sencillamente tú decir, yo creo en el Señor. Yo creo, yo sé que soy pecador, creo en el Señor, Señor, perdóname. Y desde este momento que el Señor te perdone, tú empiezas a vivir una vida con el Señor. Y yo te prometo que tú vas a ver cambio en tu vida. Tú vas a ver cambio en tus notas. Tú vas a ver cambios en la actitud de los maestros, porque los cambios comienzan en nosotros y con nosotros. No es hay maestras que son y maestros que son, mira, que tú quisieras que ese año vuele para tú no volverlo a ver más en tu vida. Te van a tocar en la high school, te van a tocar en el college y te van a tocar seguro cuando tú estés haciendo el máster. Va a haber uno que tú no lo quieres ver. Pero tú sabes que si tú eres hijo de Dios y para ser hijo de Dios hay que creer en el Señor y hay que confesar con nuestra boca, no importa la edad, porque nacimos pecadores y lo único que borra el pecado es la sangre de Cristo. ¿Quisieran algunos de ustedes entregar su vida al Señor en este día, en esta mañana? Decir, yo me arrepiento, Señor, perdona mis pecados. ¿Pudieran? De todas maneras, nosotros les invitamos a que sigan viniendo. Nosotros tenemos un servicio para jóvenes que le voy a decir a Ámbar que le invite para que vengan. Se está haciendo básicamente un sábado en la tarde para que vengan y sigan compartiendo con nosotros. No se olviden de Cristo. No importa lo que el mundo diga, no se olviden de Cristo. Cristo es el Salvador y Cristo le puede salvar la vida y Cristo ha hecho un lugar para cada uno de nosotros. Si ustedes los que son creyentes ya, perseveren en el Evangelio de Cristo. Sigan en el Evangelio de Cristo. No importa que la gente se esté burlando del Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que es Dios mismo. La gente se burlaba de él y se burlaron. Y por amor a nosotros, Jesucristo fue a la cruz y murió por nosotros sin hacer nada. Nosotros por lo menos somos pecadores, pero Jesucristo no pecó y se burlaban, le hicieron bullying, le hicieron de todo. Y más sin embargo, él fue y cumplió. Sigan. Qué bueno, Mackey. Qué gusto me da saber que tú estudias la Biblia, que tú sigues adelante en el Señor. El Señor tiene un lugar especial y ese mismo lugar que tiene para ti y que tiene para cada uno de ustedes, lo tiene ahí vacío. La silla de ustedes está vacía. De ustedes depende que ustedes ocupen la silla que el Señor tiene. Y Satanás tiene una también, mira qué malo. Él tiene una también y él quiere que ustedes estén sentados en la silla, pero Dios quiere que ustedes estén sentados en la silla de Dios que Cristo tiene para ustedes. Les invitamos, ambas, no te olvides de invitarlos, por favor. Déjenme orar por ustedes. Padre, gracias en esta mañana. Señor, tú sabes la condición del corazón de estos muchachos nuestros que amamos, Señor. Yo lo pongo a cada uno, cada nombre de ellos yo lo presento ante ti, Señor. Y te ruego que los que no son salvos, tú le inquietes y que no lo dejes tranquilo hasta que ellos no vengan a la salvación para que salven sus almas. Yo lo pongo en tus manos, Señor, y yo no tengo poder para salvarlo, pero tú sí. Cúbrele con tu gracia, Señor, y permite que ellos puedan ser muchachos de bien, que hagan la diferencia en la escuela, que sean ellos, eso que falta, Señor,
en este mundo joven tan dañado, tan podrido, Señor, pero que nosotros sabemos que no todo está perdido. Gracias por cada uno de ellos y gracias porque vinieron, Señor. Fortalécele, anímale, confórtale y hazles entender, Señor, que al fin del día, todo lo que hagamos aquí que no es para la obra del Señor es vano. No importa que se gradúen y lleguen hasta donde puedan llegar, Señor, pero eso nada más le va a servir aquí. Dice que de qué le vale al hombre si granjeare, si ganare todo el mundo, como Jeff Bezos y como Elon Musk, que tienen todo el dinero del mundo. Pero si no se arrepienten, perderán su alma. ¿Y qué se llevarán para el cielo? Nada, Señor. Pero lo que hemos creído en ti, estaremos sentados cerca de ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Pueden sentarse. Gracias. Mis hermanos, quedamos en el versículo 7 para la próxima vez. Así que bendiciones y seguimos adelante en el Señor. Bendiciones.